febrero, el prefecto de Pichincha y presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, Gustavo Baroja, dejó sentada su preocupación frente a una propuesta de enmienda que, según él, limitaría el campo de acción de las prefecturas en todo el país. Así lo dijo. Es una propuesta de enmienda sin un análisis severo, como debería ser cualquier propuesta de enmienda, porque afecta los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas del sector urbano, de las provincias y obviamente del país. Afecta a la estructura político-administrativa del país. Y obviamente si en este caso a los gobiernos provinciales, si vamos a ser electos solamente por el sector rural, nosotros tendríamos la administración completa de este sector. ¿Para qué las juntas parroquiales? Por eso señalo que ha sido una propuesta de enmienda sin un análisis riguroso que responde tal vez a un interés muy particular del presidente del CONAJUPARE y de algunas juntas parroquiales. ¿Cuál sería el interés? Creo que político. Están en un proceso electoral, están conformando un movimiento rural y ese movimiento rural tal vez ven ellos con mayor posibilidades en el sector rural, no en el ámbito de la integralidad del territorio. Entrevistamos ahora a Bolívar Almijos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Rurales del Ecuador. Bolívar, buenos días, bienvenido a nuestro programa. ¿Cuál es su reacción frente a lo que dijo el prefecto Baroja frente a su propuesta? Bueno, gracias por la entrevista. Se nota muchísimo que el señor prefecto Baroja y algunos prefectos del país están muy preocupados por la poca atención que han dado al sector rural. La mayoría de los recursos de las prefecturas del país están siendo invertidos en la parte urbana, donde ya los alcaldes tienen las competencias exclusivas y 67% del presupuesto de los ingresos permanentes y no permanentes que se entregan a los gobiernos seccionales para que los alcaldes atiendan a la parte urbana. Las prefecturas tienen 7 competencias, entre ellas atender las vías que no incluyan las zonas urbanas, significan las vías del sector rural, sistemas de riego, fomento productivo, cuidado de las cuencas y microcuencas y actividades agropecuarias. Todas estas competencias son aplicables en el ámbito provincial, pero en el territorio rural, no en la parte urbana. Decía el señor prefecto que tiene que planificar toda la provincia, significa que él tiene que hacer la planificación de la parte urbana de las ciudades. Aquí en la ciudad de Quito quien tiene que planificar el desarrollo de la ciudad de Quito es el señor alcalde de Quito con sus concejales y la prefectura hacer una planificación en el ámbito agroproductivo, sistemas de riego y todas las vías que son del sector rural. Y puedo demostrar con cifras. En el caso de Pichincha, prácticamente el 76% de la población de la provincia está en la parte urbana y apenas el 24% en la parte rural. Ahí le tengo que hacer una pregunta. Si ustedes eligen un prefecto solamente en base a la población rural, los recursos bajarían muchísimo, porque los recursos se asignan en base a la población que elige a la autoridad. No bajarían en lo absoluto. Mire, la parte urbana tiene una población de 62% y los recursos se entregan por población, densidad poblacional y necesidades básicas insatisfechas. La población urbana es 62% y mire, recibe 67% del presupuesto. La población rural es 37% y entre los recursos que le entregan a los gobiernos parroquiales y a los consejos provinciales apenas llega un presupuesto de 33%. No estamos pidiendo que desaparezcan las prefecturas ni que le rebajen el presupuesto a los prefectos, simplemente es que los prefectos es una autoridad del ámbito provincial, pero en el tema agroproductivo y vías del sector rural. Si son las competencias rurales quienes deben elegir a esta autoridad, tienen que elegir los habitantes del sector rural. En el caso de Pichincha, la mayoría de la población está en la parte urbana. Por eso es que el señor prefecto hace convenio con el alcalde y la mayoría de alcaldes del país hacen convenio con los alcaldes e invierten cientos de millones de dólares en obra en las ciudades y dejan desatendido al sector rural. Hay que apuntarle al agro, hay que apoyar a los campesinos de la patria, los que producen los alimentos para el país. Las competencias están claramente definidas y el prefecto lo que hace es, por ejemplo, se encarga de las carreteras de la provincia, tiene que encargarse de los caminos vecinales, tiene que encargarse de los proyectos de riego. Aquí el mismo prefecto presentó un proyecto de riego, si mal no recuerdo, es en Cayambe. En el caso de aquí de la provincia de Pichincha. Justamente, si las competencias de las prefecturas son en el sector rural, ¿por qué tienen que hacer convenio los prefectos con los alcaldes e invertir cientos de millones de dólares en las ciudades? Las alcaldías ya reciben 67% del presupuesto ¿Como cuál? Para todas las alcaldías del país y adicionalmente las alcaldías tienen la facultad
de cobrar impuestos a todos los ciudadanos que viven en el cantón para atender a la parte urbana, y las prefecturas tienen que encargarse de la parte rural. Sí, en el caso de que el prefecto tome, digamos, toda la posesión de la población rural, sea electo por esa población y se encargue directamente de todos los asuntos de la población rural, desaparecerían las juntas parroquiales, dice él. Yo creo que los que deben desaparecer son las prefecturas, porque ya lo dice en la Constitución del 2008, que las prefecturas desaparecen para que se creen... ¿Eso es lo que proponen ustedes? No estamos proponiendo que desaparezcan las prefecturas, estamos proponiendo que los prefectos se dediquen a hacer las obras en el sector rural, y como sus competencias son en el sector rural, sean electos por los habitantes del sector rural. Ahora, ¿quién es más cercano a la ciudadanía rural? Un prefecto que se encuentra en una ciudad lejana, que para darle audiencia a un campesino tiene que esperar un año, o un gobierno parroquial que está día a día trabajando con el sector rural. Obviamente nosotros somos más cercanos a la ciudadanía del sector rural. Las prefecturas entonces son las que deben desaparecer, y nos encargaríamos del desarrollo de cada cantón con los alcaldes. Mire, nosotros hemos socializado a nivel nacional esta propuesta con todas las comunidades, con miles de ciudadanos y ciudadanas socializando. ¿Están de acuerdo? Desde hace 1 año y medio, y están totalmente de acuerdo. Nos hemos reunido incluso con el prefecto Jimmy Jairala en Guayaquil, que conoce nuestra propuesta y está de acuerdo a dialogar, solo que el señor Baroja creo que quiere ser alcalde de Quito y está en contra de una propuesta que es para beneficiar a los campesinos de la patria del sector rural. Si las prefecturas son de ámbito provincial, pero en el territorio rural, para las vías del sector rural, sistemas de riego y la producción agropecuaria, deben ser elegidos por los habitantes del sector rural, no por los habitantes de la ciudad. Gracias, Bolívar Amigos, por estar esta mañana explicando.